buenas tardes, queridos auditores de Radio Agricultura. Sean todos muy bienvenidos a Nuevas Voces. Reciban un saludo especial de quien les habla, Juan Lagos, quien está en reemplazo del irreemplazable Tomás Bengolea, quien no nos puede acompañar hoy día, pero estará mañana. Tiene el gran desafío que siempre implica el derecho tributario con un examen, el derecho tributario 2, el impuesto a la renta. Así que le deseamos muchísima suerte a Tomás Bengolea, que de seguro le va a ir muy bien. Hoy el panel está mezclado, ¿no es cierto? Tenemos presencias tradicionales como quien les habla y la gran presencia de siempre de Juan Pablo Rodríguez, director ejecutivo de la Fundación Piensa. ¿Cómo está, Juan Pablo? Hola, Juan, muy buenas tardes. Saludos ahí a la Maca y a todos quienes nos escuchan. Y también nos acompaña la siempre bienvenida excepción de los miércoles, ¿no es cierto?, el reemplazo de Macarena Bravo, a nuestro amigo Felipe Lyon. ¿Cómo estás, Macarena Bravo, prosecretaria del Partido Republicano? Muy bien, Juan Lago, aquí reemplazando a Felipe, pero en realidad hicimos un cambio. Felipe vino ayer, yo vino hoy día, así que feliz de estar en este gran panel de los miércoles también junto a Juan Pablo Rodríguez. Bueno, les propongo partir con un tema nuevo, con un tema que no se ha hablado mucho, democracia viva, ¿ya? Lamentablemente uno dice, ¿cómo es posible que este tema que ya viene desde semanas, desde días atrás ya corrido, todavía siga teniendo las portadas en los diarios? Y el gran punto es que este caso sigue presentando nuevas aristas, sigue presentando novedades, es un caso demasiado rico. Yo creo que en buena parte porque no es un caso excepcional dentro de la práctica política de la nueva izquierda, como ya lo hemos tratado en otras ocasiones. Y dentro de las novedades del día se ve, ¿no es cierto?, que el Ministerio Público ya amplía la querella hacia el número de militantes, ¿no es cierto?, de Revolución Democrática investigados. La policía allanó ayer la casa de la diputada Catalina Pérez. Vemos también colaboración por parte del gobierno, un esfuerzo por demostrar esa colaboración. Vemos que el presidente Gabriel Boric hace un llamado para, ¿no es cierto?, investigar todos estos convenios. Una tarea bastante titánica donde quizás hay muchísimos más muertos en el armario. Juan Pablo Rodríguez, ¿qué opinión te merecen los nuevos datos y las nuevas informaciones que nos sigue entregando el caso Democracia Viva? Bueno, primero, Juan, lo evidente, ¿no? Esto está muy lejos de ser un error político, un descriterio político, como dijo la ministra Vallejo en su minuto, y distintas autoridades oficialistas. Y estamos frente a un modus operandi, ¿no? A una estructura, a un modo de hacer las cosas, ¿no? A un mecanismo que al parecer no solamente se circunscribe a la región de Antofagasta, sino que está más bien desplegado a lo largo de todo Chile. Es decir, una suerte de maquinación fraudulenta realizada por militantes de un partido de gobierno, Revolución Democrática, o por activistas de la campaña del presidente Boric, destinada a robarse los recursos que los contribuyentes pagamos a través de impuestos que estaban destinados a necesidades muy especiales, como son las que sufren, digamos, las personas en tomas y campamentos. Una maquinación fraudulenta no sea para meterse la plata en los bolsillos, ¿no? Y esa plata en los bolsillos pareciera ser que la utilizaban para proselitismo político, como la campaña del apruebo, o bien para enriquecimiento personal. La gravedad de que esto sea no solamente un hecho aislado o un error político, sino que más bien sea o tenga la apariencia, ¿no?, de un mecanismo, de una maquinación, de un modo de hacer las cosas, le da muchísima gravedad, ¿no? Y a mi juicio lo pone, Juan Maca, a la altura entre comillas, ¿cierto?, del caso Cabal, del caso Mopcate, por ejemplo, ¿no? Y esta intensidad, esta gravedad, esta necesidad de investigar este eventual mecanismo hace que también nos preguntemos, ya no por la arista penal evidente que va a resultar de este caso, sea por tráfico de influencias, por cohecho, por malversación de fondos públicos, sino que por la parte política también. Y donde yo creo que con esto termino, Juan, ha sido completamente insuficiente la respuesta del gobierno. Yo creo que cabe preguntarse qué pasa con el ministro Monte. Se sostiene un ministro que bajo sus narices está ocurriendo, al parecer, este mecanismo. ¿Qué pasa con el ministro Jackson? ¿Alguien puede creer que Jackson no sabía cuando verdaderamente en Revolución Democrática no se mueve una mosca sin que él lo sepa? ¿Qué pasa con la ministra Toá, jefa política del gobierno, jefa de gabinete? Acá estamos frente a un escándalo político. Y la ministra Toá, mutis por el foro. ¿Qué pasa con la delegada
del Biobío, la señora Daniela Dresner, que era jefe de gabinete de Catalina Pérez, donde el señor Andrade le boleteaba boletas aparentemente ideológicamente. Todo al Frente Amplio se le cae la careta, si dejémonos de cosas. El Frente Amplio llegó con dos promesas al gobierno. Por una parte, con la promesa de los cambios sustanciales, las transformaciones radicales. Chile le dio un portazo a esas transformaciones radicales el 4 de septiembre en el plebiscito de salida. Ellos han demostrado completamente incapaces de gestionar siquiera lo chico. Recordemos el caso de las camas críticas, que van a gestionar grandes transformaciones radicales, y también se han mostrado completamente en esa dimensión incapaces de lograr acuerdos políticos que permitan cambiar en algo la realidad de las cosas. Pensemos en, por ejemplo, el fracaso de la reforma tributaria. En esa promesa de cambios radicales, el Frente Amplio estaba completamente desfondado. Y la segunda promesa, como bien decía la Maca del Frente Amplio, es: vamos a traer una nueva política, vamos a hacer una forma distinta de hacer las cosas. Esa promesa, a mi juicio, y todos quienes vivimos en la política universitaria sabíamos que no tenía ningún fondo, que es más bien una suerte de ilusión, ¿no? Un aura que tenía esta gente, pero hoy día esa aura se les cae. Se les cae a través de, insisto, mecanismos fraudulentos destinados a robar plata que está proyectada para satisfacer necesidades de las personas más necesitadas, para metérsela a los bolsillos. Y eso es, creo yo, un misil que no le cae solamente a este gobierno, que lo va a sufrir y en buena hora, sino que a esta generación política. Porque el mito en torno a que iba a ser una nueva generación a traer una mejor política, creo yo, se derrumba con este hecho, Juan, de manera absolutamente definitiva. Exactamente. Estamos viendo cómo en realidad yo creo que tampoco se podía esperar mucho, ¿no es cierto?, de personas que están viviendo de la política, siendo que anteriormente no tuvieron ningún paso por el mundo privado, es decir, no tuvieron ningún paso, ninguna cotización, pasaron de la federación a la política inmediatamente, y eso obviamente genera, y en buena medida también eso tienen culpa los electores, quienes los votan, ¿no es cierto?, al no exigirles a estas personas que en realidad vivan para la política y no de la política. Y para vivir para la política, como hace esta clara distinción Max Weber, es necesario contar con algún oficio, con alguna profesión. ¿No crees, Macarena, que este es un paso inevitable de esta falta? La profesión, yo creo que todos sabemos lo que está bien y lo que está mal. Ahora, de todas maneras tiene que ver con algo formativo, porque si tuvieran trabajos previos, hubiesen trabajado incluso en el mismo servicio público, en el sector privado, obviamente que hay distintas capacitaciones y formas de entender que esto no se hace. Pero creo que es evidente que te entreguen 400 millones de pesos para una fundación, que además dentro de sus giros no está el tema de la vivienda, y es para estar en los campamentos. Ya hay algo raro, y con profesión o sin profesión tú puedes darte cuenta de que está incumpliendo la ley. Y también, al parecer, en el caso de Revolución Democrática, creo que esa revolución que ellos promovían era una revolución para darle trabajo a sus amigos, para tener recursos para seguir difundiendo su ideología y no poniendo a las personas en el centro. Y evidentemente eso es un problema bastante grave. Y llevándolo quizá un poco a la ironía, pero si Revolución Democrática participara en los Juegos Panamericanos, creo que el deporte al que serían categorizados es al deporte de robo sincronizado, porque aquí evidentemente hay una forma de hacer estos proyectos que están llevando a cabo desde Antofagasta, pero se están abriendo más aristas. Yo creo que eso es fundamental, no quedarnos en Antofagasta, aunque sea necesario obviamente llegar hasta el fondo en Antofagasta, pero hay que abrir esta caja, ¿no es cierto?, de los chanchullos, de los arreglines políticos en todo Chile, a lo largo de todo Chile, y obviamente hay una gran culpable aquí, y que ya se ve por la portada de la segunda de hoy, ¿no es cierto? RD deja caer a Catalina Pérez, junto con esta declaración que yo les comentaba de Juan Ignacio Latorre, que es poco probable que no se supiera estos convenios. El ministro Jackson dice: yo hace hartos días que no estoy en contacto con ella, y la diputada Ñanco de Revolución Democrática dice: debió asumir desde el día 1, no llevándonos a todos a un posible abismo. Yo creo que hay que preguntarse en realidad si esto es un hecho aislado, es la única culpable Catalina Pérez. Me encantaría decir eso. Yo creo que sería la solución más fácil, de que todos los políticos no hay ningún problema y es solo una manzana podrida que está, ¿no es cierto?, pudriendo el cajón. Pero creo que no es
el caso. Estamos en compañía de Macarena Bravo y Juan Pablo Rodríguez en Nuevas Voces. Nos vamos a una brevísima pausa comercial y ya estamos de vuelta con su programa favorito de la 1 de la tarde. Estamos de vuelta en Nuevas Voces de Radio Agricultura y queremos leer las menciones de quienes hacen posible este programa. Posgrado de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magísteres, diplomados, especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. En Enel buscamos cuidarte y que tu servicio eléctrico sea continuo y de calidad. Por eso, si sabes de un hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 600-696-0000 y ayudarnos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros en él. En Habitat, tu proceso de pensión lo puedes iniciar 100% online. Es accesible, confiable y con la asesoría personalizada de siempre. Y hoy les tengo una noticia diferente, porque la cuenta corriente digital de BCI, la que no te pide requisitos y que puedes sacar hoy mismo desde tu teléfono, ahora también es para pymes. Si estás buscando un apoyo que te permita acceder a mejores soluciones financieras y herramientas para tu negocio, la cuenta corriente digital PYME es para ti. Ábrela hoy, úsala hoy. Otro punto también muy importante es que estamos en un proceso constitucional, a pesar de que la vorágine de las noticias a veces nos haga pasarla a un segundo plano. Y tenemos hasta el 7 de julio, ¿no es cierto?, para participar apoyando las iniciativas populares de norma. Y aquí voy a leer dos que estamos recomendando, ¿no es cierto? La número 9539, llamada Salud sin Parches. Es indignante CL. También la iniciativa Toda Vida Cuenta. En Chile debe consagrar la protección del que está por nacer en todas las madres en la Constitución. Chile debe consagrar la protección del que está por nacer y de todas las madres en la Constitución. Para lograrlo necesitamos de tu ayuda. Por eso apoya la iniciativa popular de norma Toda Vida Cuenta, impulsada por Siempre por la Vida y Comunidad y Justicia. ¿Cómo hacerlo? Muy fácil. Ingresa a secretariadeparticipación.cl, busca Toda Vida Cuenta en la sección de iniciativas populares y marca tu apoyo usando tu clave única. Ayúdanos a construir un Chile en el que toda vida cuenta. Y ya que estamos promocionando iniciativas populares, yo no puedo ser menos y los invito a visitar el sitio web chilelapiensa.cl/iniciativas populares, donde desde la Fundación para el Progreso recomendamos 7 iniciativas populares de norma para una constitución liberal. En ellas se encuentra la Siempre Popular Con Mi Plata No, Salud Protegida y Libre, por el derecho preferente de los padres, por un Estado sin pitutos, certeza jurídica para el uso del agua y una policía que nos proteja. Y aquí pongo especial atención. Esta propuesta de iniciativa popular de norma constitucional para proteger a las Fuerzas Armadas y a las policías, reforzando el legítimo uso de la fuerza pública que está siendo promocionada por Yo Apoyo a Carabineros. Vuelvo a insistir, vuelvo a repetir, usted tiene 10 votos, así que visite chilelapiensa.cl/iniciativas populares. Vamos ahora a un tema bastante candente, ya que la corrupción, a pesar de que es abundante en el oficialismo y en el gobierno, nuestra judicatura no es menos en realidad. Genera harto esfuerzo en esto. Y podemos leer que la Corte de San Miguel abre sumario por magistrada que teletrabajó desde Italia. Es una cosa impensada, pero todavía existen tribunales en Chile que siguen teletrabajando. Ya la pandemia es una cosa del pasado. Yo creo que el Ministerio de Salud es el que más piensa eso, ¿no es cierto?, por su fallido plan de vacunación. Pero los jueces, muchos de estos jueces siguen casi de vacaciones, casi siguen viendo audiencia desde la playa, siendo que no deberían hacerlo por norma legal. Tienen que estar cerca de la comuna de asiento del tribunal donde ellos fallan. Y por eso la Corte de Apelaciones de San Miguel va a investigar administrativamente a la jueza Graciel Muñoz, que no es una jueza cualquiera, sino que también es la hija del juez
del mandamás de la tercera sala de la Corte Suprema, el juez Sergio Muñoz. Juan Pablo Rodríguez, tú como un gran abogado en la plaza, ¿qué opinión te merece este abuso por parte de la hija del juez Muñoz? La presidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Evi, hablaba, ¿no?, en su discurso inicial de una crisis moral extendida en nuestro país. Yo creo que lo que hemos conversado hoy día, que al final son diversas manifestaciones de corrupción, sea de plata, digamos, Frente Amplio, políticas, o lo que tú bien describías, lamentablemente, en nuestra judicatura, creo que son manifestaciones de aquello. Y si uno trata de hacer un análisis en los últimos años respecto de qué es lo que reclama la ciudadanía, yo creo que ya es bastante evidente que la ciudadanía nunca reclamó por la salida institucional que dio la política, que era una nueva constitución, a propósito de las iniciativas populares de normas, sino que precisamente lo que está muy, digamos, extendido en la población es ese sentimiento contrario al abuso, ¿no?, a ciertos privilegios injustificados, a que la política se arregle los bigotes, como el caso de Revolución Democrática, o bien a que funcionarios públicos, como la hija del juez Muñoz, eventualmente hagan abuso de las normas o digamos, detenten determinados privilegios. Hay que recordar que este no es el primer caso de la hija del juez Muñoz. También le echó en cara, por ejemplo, una inmobiliaria con la cual ella había hecho una promesa de compraventas, que ella era la hija de, ¿no? Entonces, ella tenía cierta información, lo que buscaba en definitiva un trato privilegiado. Yo creo que acá hay dos cosas. Uno, lo del padre de Muñoz, digamos, el juez Muñoz, que a mí me parece especialmente grave cómo desde su sala la Corte Suprema trata de hacer activismo judicial, insisto, no teniendo legitimidad democrática para eso, sin ser un experto en políticas públicas, sino que un experto en derecho y sin tener ningún tipo de responsabilidad fiscal respecto de las decisiones que toman. Eso ya es una erosión de nuestro Estado de Derecho, a mi juicio, especialmente grave, y vemos cómo en este contexto general de descomposición moral, de abuso, de corrupción, cómo ya las personas ni se avergüenzan en utilizar su posición, como el caso al parecer de la hija del juez Muñoz, para obtener beneficios que no corresponden. Exactamente. Juan Pablo Rodríguez, como siempre, toca puntos sumamente interesantes, y uno de estos que dejó a la luz, ¿no es cierto?, es esta polémica que hay con la inmobiliaria Fundamenta. Es decir, por esta polémica que data del año pasado, ¿no es cierto?, en realidad la juez Graciel Muñoz no debió haberse ido ya. No debería seguir siendo polémica que una jueza esté desde Italia fallando, sino que esta jueza en particular no debería hacerlo. ¿Y por qué? Porque la hija del juez Muñoz firmó una promesa de compra de 2 departamentos en el sector de Plaza Egaña. Recordemos el problema con Fundamenta, que tenía problemas, ¿no es cierto?, judiciales con el municipio de Ñuñoa, ya, de Revolución Democrática también. Y la jueza Muñoz dice, se retracta de la promesa porque dice lo siguiente, y estas son las razones que ella dice: mi papá me recomendó que moviera esas platas del proyecto. Su padre, que nada más y nada menos tenía que ver esta causa. Es decir, aquí vemos un caso de corrupción gravísimo, donde no solo debería caer la jueza Muñoz, sino que también el juez Muñoz. Esto es uso de información privilegiada, especialmente grave en el caso de la justicia. Además de un juez que compromiso con la legalidad bastante poco tiene el juez Muñoz. Vemos en él fallos, ¿no es cierto? Uno de los fallos que nos tienen en esta crisis de la ISAPRE proviene de la tercera sala de la Corte Suprema, que tiene mucha influencia del juez Muñoz, pero ha tenido fallos realmente disparatados, como aquel en el cual obliga a los dueños de un terreno usurpado, en lugar de devolverle su propiedad, se tenía que poner de acuerdo, y esa persona usurpada tenía que coordinar con los demás actores, es decir, una vulneración completa del derecho de propiedad. Y así como en los casos de salud sobre derecho de propiedad, el juez Muñoz tiene una y miles. Macarena Bravo, yo creo que el tema, y también aprovechando que tenemos una gran especialista en educación como Macarena Bravo, yo quiero hacer el link, ¿no es cierto?, a esta sinvergüenzura de los jueces que ya están usando la pandemia de pretexto para trabajar donde les plazca, con
Otra gran crisis, yo creo que esta es una crisis a los derechos, ¿no es cierto?, de las personas al debido proceso. Pero también hemos visto en el área de la educación que la pandemia fue usada por muchos grupos de interés, ¿no es cierto?, para perpetuar la no vuelta a clase de los niños, y estamos viendo hoy las graves consecuencias, ¿no es cierto?, de esta poca capacidad que tuvo el gobierno anterior para devolver a los niños a clase. ¿Qué opina Macarena Bravo de este caso y de este abuso de la pandemia? Sí, bueno, efectivamente hay un abuso de la pandemia, por decirlo de alguna manera, respecto a la circunstancia, específicamente en el caso de la jueza de San Miguel. Me parece que también aquí nos debe llamar la atención y ver la manera de crear un sistema en donde podamos ver qué es lo que hacen efectivamente los jueces, porque no existe hoy día un sistema en donde ellos rindan cuentas de lo que hacen. Por lo tanto, hoy día nos estamos enfrentando a este caso que denuncia Bío Bío sobre esta jueza que estaba en Italia fallando hasta el día de hoy, cuando ya estamos sin cuarentena, estamos sin nada, y además, aunque estuviéramos en cuarentena, ellos tienen una normativa que le exige estar dentro de la comuna o la ciudad en donde ellos son jueces. Por lo tanto, también está faltando a la normativa, y finalmente lo que hace esto es terminar con la confianza, o quizás más que terminar, seguir afectando a la confianza de las personas en las instituciones. Este es el sistema de justicia, pero antes estuvimos hablando del gobierno. Así y además te agrego que los funcionarios de la Administración de la Justicia fueron uno de los primeros en vacunarse. Entonces, en ese sentido resulta absolutamente escandaloso que todavía muchos jueces sigan en teletrabajo. Realmente escandaloso. Fueron los primeros en vacunarse y no fueron, y están siendo los últimos en volver. Es realmente un escándalo, perdón. Sí, no, y además, en este caso de San Miguel les piden explicación y no las dan. No han dado ninguna explicación. Entonces, algo está pasando también en eso y hay que ponerle mucha atención. Pero yendo a lo que tú decías, Juan Lago, específicamente de el caso de la educación. Bueno, los profesores también fueron los primeros en vacunarse. Eran parte del grupo prioritario gracias a esa presión también que ellos generaron de que tenían que ser parte junto al sistema de salud en vacunarse. Una vez vacunados, insistieron y presionaron constantemente a no abrir las escuelas, hasta el punto de que fue el expresidente Mario Aguilar en la Comisión de Educación el que solicita una acusación constitucional contra el exministro Raúl Figueroa por el afán que tenía de abrir las escuelas. Y la verdad es que esa presión política tuvo su estrago, y esos estragos lo están pagando hoy día los estudiantes. No solamente lo estamos viendo con los resultados del CIMSE, que ya sabemos que son catastróficos, una baja en los puntajes que no habíamos visto hace una década, y además en distintos estudios se hizo uno de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo por Mauricio Bravos, otro que hizo Bárbara Manríquez en Pivotes, también buscando los datos y cómo se relacionaban la apertura de colegios con los resultados CIMSE. Y en general lo que podemos ver en esos estudios es que los colegios que mantuvieron más tiempo abiertas sus escuelas con clases presenciales o mantuvieron su puntaje o lo subieron, y quienes estuvieron con los colegios cerrados por mayor tiempo bajaron considerablemente los puntajes. Por lo tanto, las brechas de aprendizaje sí tienen que ver con eso, y Chile, a pesar de que Mario Aguilar diga lo contrario, porque él dice que fuimos uno de los primeros en abrir, eso es cierto, fuimos uno de los primeros en abrir, pero somos los primeros de la OCDE en haber tenido más días los colegios cerrados, con 250 días. Así que hay mucho que discutir respecto a la educación y las prioridades hoy día para reducir las brechas de aprendizaje. Tanto en la educación como en la justicia se ven factores comunes, grupos de intereses que solo velan por lo que les conviene y que siempre terminan afectando los derechos de ustedes, los derechos de los ciudadanos. Nos vamos a una brevísima pausa comercial y volvemos al tercer bloque de Nuevas Voces. Estamos de vuelta en Nuevas Voces de Radio Agricultura junto a Macarena Bravo y Juan Pablo Rodríguez. Hoy 28 de junio de 2023. Como todo 28 de junio, quiero aprovechar de saludar a mi querido amigo Jorge Marcelo Acosta Acosta, gran panelista de Nuevas Voces. Me atrevería a decir que el animador subrogante por excelencia, así que, y un gran amigo que tengo desde el colegio, imagínense, desde el tiempo que soy amigo de Jorge Acosta. Le mando un gran abrazo y le deseo muchos años de vida a mi querido amigo. Yo me quiero, perdón, pero me voy a sumar a los saludos a Jorge Acosta. Muy feliz cumpleaños, y en regalo vamos a volver a nombrar la iniciativa popular Salud Sin Parche para que no se olviden de pasar. Exactamente, que la iniciativa regalona de Jorge Acosta.
Vamos al tema en lo poquito, en los 10 minutos que nos restan, ¿no es cierto? Estamos viendo que este fast track, ¿no es cierto?, con el cual han habido muchos títulos rimbombantes en materia de seguridad. Yo seré un perro, vamos a hacer un fast track, ¿no es cierto? Pero vemos que todo queda en papel mojado, todo queda en meras expectativas, ¿no es cierto? Y en el caso del fast track, ¿no es cierto?, de seguridad, está expirando el plazo autoimpuesto de 75 días para aprobar 13 proyectos y ninguno todavía es de ley. Un tema realmente transversal, un tema que cuenta con los votos de la oposición, que votaría encantada todas las normas que fueran en pro de la seguridad, y vemos que el gobierno es absolutamente incapaz de acelerar una materia, acelerar una agenda que ellos mismos le dieron una velocidad tremenda. Y aquí hay un responsable claro, que es el ministro de la SECPRES, Elizalde. Es decir, todavía no... ¿Qué opinas tú? En primer lugar, Juan, yo creo que tenemos que reafirmar o volver a decir que en el ámbito de las políticas públicas, especialmente el Poder Ejecutivo, no todos son leyes, ¿no? Y por lo tanto este recurso, mira, vamos a tener una agenda legislativa, vamos a presentar tal proyecto, le vamos a poner urgencia. En eso ni de lejos se acaba la labor del gobierno. El gobierno está llamado a gobernar, ¿ah? Y en ese sentido, en materia de seguridad con independencia, la agenda legislativa, este gobierno ha sido muy pobre, por falta de convicción, por incapacidad, pero ha sido muy pobre, ¿ah? Uno debería escuchar más que las promesas que tú bien describías y a las que ya estamos lamentablemente muy acostumbrados. Uno debe escuchar buenas noticias a nivel de resultados, no a nivel de anuncios. Mira, desbaratamos esta organización terrorista, está preso tal persona, vamos a hacer tal acción coordinada con tales organismos públicos, y eso uno no lo ve. Uno lo ve promesas, pero resultados poco y nada. Y en segundo lugar, respecto de la agenda legislativa, que ya no se cumple porque estamos en semana distrital, así que los 75 días ya no se cumplieron. Exacto. Yo le transmitiría a la audiencia, en primer lugar, que si es que el gobierno quisiera que los proyectos de ley se voten, tiene todas las herramientas para hacerlo. Quien maneja la agenda legislativa es el gobierno a través de sus urgencias. Si es que esos proyectos de ley no se han votado, es porque no están los votos. Y si no están los votos, es porque el Frente Amplio no da los votos. Porque como tú muy bien decías, Juan, en la derecha, evidentemente, que con una agenda pro seguridad están los votos. Y por lo tanto ahí se demuestra una vez más la incompetencia del gobierno, que ha sido incapaz en este caso de alinear a los propios para poder avanzar en una agenda legislativa, creo yo, contundente en materia de seguridad. Bueno, el gobierno sigue en el eslogan y se queda lamentablemente en el eslogan, Macarena Bravo. Bueno, estábamos hablando antes de corrupción y, bueno, en el caso de corrupción el gobierno se metió donde más le duele a las personas, que en su bolsillo. En el caso de la crisis de seguridad es lo que más le duele a los chilenos, porque viven en sus casas encerrados con miedo y hoy día no están cumpliendo con los plazos establecidos de los 75 días. Entonces, la verdad es gravísimo, por una parte, los actos de corrupción, porque eso genera también que las personas no confíen en las instituciones. Y en cuanto a los plazos respecto a lo de seguridad, también genera que las personas no confíen en la política. Y eso es doblemente grave cuando tienes a un gobierno que llega al poder con un discurso de probidad y no lo cumple. Y además tienes un gobierno que previo a la elección del 7 de mayo dice que va a presentar una batería de proyectos pro seguridad y no los cumple. Pareciera más bien que fue un acto de campaña, que nos volvieron a mentir y que no van a cumplir efectivamente con esto, y por eso tenemos que nosotros, los chilenos, los ciudadanos, presionar para que esto se cumpla, porque tenemos todo el derecho a poder vivir sin miedo. Exactamente. Bueno, Juan Pablo Rodríguez lo decía muy bien. Obviamente, por ley, por decreto, no se va a acabar la delincuencia. Esto requiere una acción directa por parte del gobierno, que es quien tiene el deber de preservar el orden, la seguridad interior y exterior del Estado, ¿no es cierto?, de la nación. Pero hay, dentro de este fast track, habían proyectos de ley interesantes, como sobre ciberseguridad, infraestructura crítica, la modificación de la sanción del delito de usurpación, modificación a la ley de extranjería, otra modificación más. Habría que ver cuándo terminan las modificaciones de esa famosa ley de extranjería, y otros 13 dentro de que se encuentran estos 13 proyectos. Muchos de ellos están en primer trámite, muchos de ellos no se han presentado. ¿Cómo ve Juan Pablo Rodríguez en este minuto que nos va quedando
la función que tiene el gobierno para conseguir los votos. ¿Cómo ves esta función que tiene el ministro Elizalde, donde, como tú bien dijiste, vemos una incapacidad incluso de articular los votos propios, que eso yo creo que es una cosa inédita en la historia de las Express? Tal cual, yo creo que en materia de seguridad ese es el problema, de que la agenda no avance. Y si no fuese eso, bueno, es incapacidad política del gobierno de no acusar recibo, de que hoy día son minoría social, minoría parlamentaria, que eso se le ha traducido o trasladado desde el pueblo a ellos a través de 2 elecciones muy masivas, y que eso debiese indicar, no como decía el presidente Boric, un cambio de velocidad, sino que un cambio de rumbo, para que precisamente la agenda política se alinee relativamente a la agenda social y se pueda avanzar en esta materia, en donde qué duda cabe que es la principal prioridad ciudadana. Es decir, si faltan votos propios, vergüenza para el gobierno por la negligencia de ser incapaz de aunar los votos propios para la agenda del propio gobierno. Y si es que faltan los votos de la oposición, que yo no creo, una evidente incapacidad política del gobierno para comprender la realidad electoral y social que hoy día vive Chile. Exactamente, estamos viendo que en realidad el gobierno está a contrarreloj, en realidad. Siempre estos temas de seguridad son temas en los cuales uno lamentablemente llega tarde, ¿sí o no, Macarena Bravo? Así es, una vez más el gobierno llega tarde en corrupción. Activaron una agenda de prioridad ahora, porque dio el caso de la Fundación Democracia Viva. En crisis de seguridad lo mismo, totalmente reaccionario. Llegaron tarde a la crisis de seguridad, llegaron tarde a la crisis migratoria, llegaron tarde a la crisis de salud, a la crisis de la educación, han llegado tarde constantemente. Así que yo le diría al presidente Gabriel Boric que arregle sus relojes, porque realmente estamos esperando que algún problema pueda llegar antes y dar soluciones a todos los chilenos. Así es, lamentablemente estamos frente a esto, estamos frente a un gobierno que ya muy bien lo dijo en materia de salud, ¿no es cierto?, con una curva de aprendizaje que en realidad nos cuesta libertades, nos cuesta vidas, nos cuesta seguridades. Por ejemplo, ahora estamos viendo en las noticias, ¿no es cierto?, que en mi comuna natal, en la comuna de Cerrillo, ¿no es cierto?, hay 2 muertos y un herido a bala. Es decir, estas noticias las vemos a diario y por parte de nuestra clase política, lamentablemente, solo vemos inoperancia, solo vemos inacción. Y eso, yo creo que esta omisión resulta ser especialmente grave y condenable, y creo que como ciudadanos tenemos que ser exigentes. Nosotros tenemos el deber de ser exigentes con nuestra clase política. Para eso les pagamos, para eso ellos se presentan. ¿Para qué? Para proteger nuestras libertades y nuestros derechos, cosa que a veces lamentablemente a nuestra clase política se le olvida. Y esto ha sido todo en Nuevas Voces. Quiero agradecer la presencia de Macarena Bravo y Juan Pablo Rodríguez, invitarlos para mañana a los Jueves de Historia, donde estará de vuelta Tomás Bengolea en compañía del maestro Alejandro San Francisco, y los dejo invitados para que sigan en la sintonía de Radio Agricultura. Ya viene Deportes en Agricultura yo ya vi ahí al gran Patricio Nazario Yáñez Candia, ¿no es cierto? Así que va a estar con gran compañía el gran Pato Yáñez. Así que un gran abrazo y nos vemos la próxima semana.